Bien, hermanos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí en vivo, grabando para todo el mundo. ¿Se escucha bien, Daniel? Sí, estamos perfecto, bien. Un domingo más, un domingo especial, domingo feriado, donde estamos celebrando Semana Santa. Y vamos a comenzar esta escuela dominical y antes de empezar, vamos a pedir la dirección del Señor y agradecer por este día. Oramos todos al Señor. Gracias, Padre, por este día, gracias por la oportunidad de estar reunidos, de estar atentos a tu voz, a escuchar de tu palabra, desde esta escuela dominical hasta la reunión que seguirá más adelante. Gracias, Señor, porque nos permite tener un corazón dispuesto. Y tú conoces, Señor, nuestro corazón, lo que hay en él, los defectos, los errores. Tú conoces lo más profundo y te pedimos para que tu palabra nos hable, tu palabra nos guíe y nos ilumine, que podamos ver los errores y arrepentirnos y volvernos a ti. Gracias, Señor, por este día, gracias por los hermanos que están, bendice a los que van a ver en el video y también, Señor, prepara nuestros corazones para recibir de ti. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, estamos viendo el libro de Lucas. Muy bien, libro de Lucas. Y vamos a empezar a ver entonces el capítulo 5. Muy bien, 5. Capítulo 5 de Lucas. Vamos a ir recapitulando, sí, para tener el contexto de lo que estamos viendo. Ya vimos en el capítulo 4 qué pasó. Cualquiera, aunque sea en orden la tentación. ¿Qué más? Ya, ya. ¿Qué más? Empieza entonces a Jesús a mostrar el poder que él tenía, sanando enfermos y lo importante que vimos también la semana pasada, cómo los demonios eh, eran echados fuera. Pero había un detalle, ¿se acuerda? ¿Qué pasaba con los demonios cuando veían a Jesús? Lo reconocían. ¿Y qué decían? Sal de aquí, ¿qué tienes con nosotros? Nos viene a destruir. ¿Y qué decía Jesús cuando ellos empezaban a decir que era el Hijo de Dios? ¿Qué decía Jesús? Quédense callados. ¿Por qué piensan eso que tiene que haber dicho Jesús? Cállense. Porque él no necesitaba el testimonio de un demonio. Él quería que la gente lo reconociera. Bueno, eso estaba pasando. Y vamos a seguir viendo entonces la vida de Jesús, lo que sigue con este poder que viene de parte de Dios. Vamos a ir viendo que Jesús en todo su caminar va mostrando que Él es Dios, que Él es Dios. Y en el pasaje vamos a tratar de ver lo más que podamos del capítulo 5, no lo más que podamos, lo que más alcancemos a ver porque son muchos detalles, muchas cositas que vamos a ir viendo y nos vamos a ir fijando de que en todo va mostrando Jesús de que Él es Dios. Él es Dios. Bien, pero antes de partir tenemos una tarea. Libros de la Biblia de memoria. ¿Te dieron? Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces. Es que ahí viene fácil porque vienen uno y 2, uno y 2, uno y 2. Primera Samuel, segunda Samuel. Pri- ¿Cómo primera Ruth? Ah, primero era Ruth. Ya, Jueces, Ruth. De ahí viene Samuel. Yo soy malo para memorizar, pero algo me acuerdo. Y después primera y segunda de Crónica.
Después Nehemías, Esdras, Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther y Job. Ya vamos por ahí. Vamos a poner un 5. Para todos así, pues si yo también me falla. Ya. Vamos en 6 por 3, 18 libros. Y en la otra semana 6 libros más vamos a aprender. ¿Cuántos libros son del Antiguo Testamento? Bien. Sí, máquina. Bueno. ¿Y del Nuevo? 27, bien. Ya. Lucas 5 entonces está ahí en la Biblia. Y para eso aprendemos los libros de la Biblia, para que cuando diga el hermano tal libro, ya sé dónde está. Lo buscamos. Bien, Lucas 5 vamos a ir leyendo y vamos a ir conversando al tiro los detallitos que vamos encontrando. Dice Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cuál es este lago de Genezaret? Ya habíamos oído acerca de qué se trataba este nombre, ¿no? El mar de Galilea, es el mismo que tiene diferentes nombres por la localidad. También en el Antiguo Testamento yo tengo aquí un dato que dice que se llamaba también el mar de Cineret, por si lo ven así cuando están leyendo el Antiguo Testamento y dice mar de Cineret, el mar de Galilea. También Juan lo llama el mar de Tiberias, también para tenerlo ahí, el mismo mar. Y un es un lago un poquito grande, no recuerdo bien cuántos kilómetros eran, pero sí el detalle que tiene es que está bajo el nivel del mar. Y es alimentado por el río, ¿cuál es el río principal de ahí? Jordán. Es alimentado por ese, principalmente por el río Jordán. Jesús está aquí. ¿Qué había pasado en el capítulo anterior? Ya la gente lo empezó a conocer. Y empezó entonces a multiplicarse esta gente. ¿Por qué? Porque estaba predicando, estaba haciendo milagros, estaba haciendo sanidades, estaba echando fuera demonios. Entonces todo eso llamaba la atención muchísimo a aquel tiempo. Recordemos que hubo un silencio de palabra de Dios durante, ¿cuánto tiempo? 400 años de silencio. Entonces que alguien venga con la voz de Dios a hablar llamaba mucho la atención y por eso la gente se empezó a agolpar. Dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Nosotros cuando leemos aquí, para oír la palabra de Dios, uno dice, oír la Biblia, oír lo que dice la palabra. Pero en ese tiempo no estaba esta Biblia. Entonces cuando dice aquí para oír palabra de Dios, se está refiriendo a eso, de que la gente estaba entendiendo de que de ese hombre estaba saliendo voz de Dios. Voz de Dios que estaba hablando de salvación, estaba hablando del reino de Dios. Entonces estaban siendo abiertos sus ojos o llamando la atención de que el hombre que está ahí está hablando acerca de Dios. Cuando dice entonces para oír la palabra de Dios, está hablando de que realmente ellos no tan solo que Jesús iba a pescar el Antiguo Testamento, sino que él iba a hablar de parte de Dios. Y eso quería oír la gente. Para eso se agolpaba. Eso manda a decir, o eso nos dice, de que Jesús es la verdad. Es la verdad. Porque Él habla lo que habla su palabra. Sí, Nico, sí. Habla su palabra. ¿Qué hace su palabra? Tiene todo el poder. Ya sabemos. Dios, con su palabra, ¿qué hizo? Todo lo que vemos. Ese poder tiene la palabra de Dios. Sigamos, versículo 2. Dice, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. ¿Qué está aconteciendo aquí? Nada extraordinario. Estaban
sacando las redes de sus barcas, y vamos a ver más adelante que les había ido mal, que no habían tenido pesca. Y tenían que preparar entonces las redes para la otra noche, porque es el trabajo que hacen los pescadores, trabajar en la madrugada, porque es el momento y el lugar donde los peces están listos para ser pescados. Yo no soy pescador, pero eso es lo que he visto de que pasa con los pescadores. Habiendo descendido de ella, lavan sus redes, dice, y entrando al versículo 3, en una de aquellas barcas, y aquí hay un paréntesis, buenos días, la cual era de Simón. ¿Quién era Simón? El que después iba a ser Pedro. El que en el capítulo anterior, ¿a quién sanó? A la suegra. O sea, ya no es alguien que no, un extraño para Jesús. Era Simón. Y de eso se va a tratar este momento. Vamos, sigamos leyendo más adelante. Dice, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, ya imaginamos la escena, ¿sí o no? Un gentío, mucha gente, eso tenemos que pensar, mucha gente, y Jesús, para hacer más provechoso el momento, él se apartó un poco del lago para que la gente lo pudiera ver y también oír, hay un efecto sonoro para que pudiera oír lo que Jesús estaba o les quería enseñar. Sigamos, dice, cuando terminó de hablar, o sea, habló palabra de Dios. ¿Quién estaba escuchando? El pueblo, los pescadores, Simón y todos los demás que estaban ahí agolpados para escuchar a Jesús. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Cómo habrá sentido Simón esa orden? Ya puede decir, este es carpintero, pero ¿qué puede saber de pesca? Puede haber dicho eso, ¿no? Pero ¿qué tenemos el contexto? Ya Simón había escuchado palabras de Jesús, había visto milagros de Jesús, había visto cómo sanó muy rápidamente a su suegra. Luego también escuchó nuevamente, ahora que estaba ahí en la barca, escuchó nuevamente palabra de Dios. Y vemos la reacción de Pedro. ¿Qué dice Pedro? Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Esa era como una mini justificación que tenía Pedro para explicarle de que no habían pescado nada. Mas en tu palabra echaré la red. Y ahí vemos una fortaleza, porque partimos diciendo de que Jesús o la gente se agolpaba para oír de Jesús, ¿qué cosa? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces ahora, ¿qué dice Simón? En tu palabra, en tu palabra. Él se confió en eso, en tu palabra. Y vemos entonces que Jesús le pide un favor a Simón. Le dice, ya préstame tu barca porque podría haber sido cualquier otra barca, pero eligió esa. Y vemos a Jesús como para devolver algo del favor que hizo Pedro, le dice, vamos más adentro. Y eso también nos dice algo, de que cuando hacemos algo para el Señor, Él nunca va a dar menos de lo que nosotros damos. Vamos a ver qué pasa. Primero le dice maestro. Y yo busqué, sí, maestro ¿qué maestro se significa? No me sé la palabra en griego ni nada de eso, pero ahí el pastor me prestó algunos libros donde pudimos investigar. Y el sentido de esta palabra es como decirle el comandante, el líder, el jefe. Entonces él se estaba sometiendo a la orden que estaba dando Jesús. Recordemos que Pedro, todo lo que había hecho en su vida era pescar.
Me imagino que hasta su padre puede haber sido un pescador. Eso ya es un pensamiento mío. Pero él era un experto pescador. Sabía a la hora donde había que ir a pescar. Sabía los lugares donde debía tirar la red. Los vientos, la temperatura, los ruidos. Todo él lo manejaba porque él era un experto pescador. Como algunos de nosotros también en las áreas que nos manejamos, eh, tenemos conocimiento de las áreas que manejamos. El profe de inglés sabe de inglés. Entonces nadie le puede venir a decir, oye, esto y esto. No, esto es así. Y Pedro se está enfrentando a algo que está quebrando todo su conocimiento. ¿Qué le dice? Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nada. Pero en tu palabra echaré la red. Tenía la confianza. Y veamos qué pasa. Y habiéndolo hecho, o sea, pescaron sus redes, que también era trabajo. No era, ya vamos, vamos. No, ya dice el versículo que le estaban lavando para preparar de nuevo para la otra noche. Bueno, todo ese trabajo, dijo Pedro, no, vamos de nuevo. ¿Por qué? Porque tengo la orden del maestro o del comandante, como dijimos, o del líder. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y ya en nuestra mente, que ya conocemos algunos pasajes de Jesús, se nos viene a la mente otros pasajes donde también ocurre lo mismo. ¿Quién se recuerda dónde ocurrió algo parecido? Cuando fue después que Él resucitó, ¿se acuerdan? Que salen ahí en el libro de Juan. Y sale algo parecido, donde Jesús les dice, tiren la red a la derecha. Y también, ¿qué pasa? Se llena. Les dije al principio que vamos a ver aquí que Jesús está mostrando que Él es Dios. ¿Cómo vemos con estas cosas que Jesús es Dios? Primero, vemos la omnisciencia de Dios. ¿Por qué omnisciencia? Porque Él sabía dónde estaban los peces. Él lo sabía. Él sabía dónde estaban los peces. Y aunque haya sido mediodía o la hora que no era bueno ir a pescar porque iban a perder tiempo, según lo que decían los pescadores, Jesús sabía dónde estaban y dónde podían encontrar estos peces. Los incrédulos también han dicho de que Jesús no tenía poderes, solamente que era como más inteligente que el grupo de gente que estaba ahí y como que vio que saltaban los peces por ahí, le dijo, Pedro, vamos para allá. Pero no es así. Jesús sabía que estaban ahí, porque Él domina todo. Entonces vemos la omnisciencia de Dios al saber dónde están los peces. ¿Qué más vemos? Una cosa es saber dónde están los peces y otra cosa extraordinaria es que esos peces caigan en la red y se ocurra un milagro que nunca se había visto. Que a plena luz del día se recolectaran tantos peces. Y eso es la omnipotencia de Dios. Jesús mostrando su omnisciencia y también su omnipotencia. Porque todos esos peces no había forma. No había forma de que cayeran en la red. Pero bajo el poder de su palabra, sí, cayeron en la red. Y dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Era un milagro extraordinario. Nunca ellos habían visto algo así. Nunca. De todo el trabajo, de toda la vida que Pedro a lo más haya sacado, nunca sacó tanto de que la barca se estaba hundiendo. No era así. Y vamos a ver una reacción que ocurre aquí en Pedro
Pero vamos recapitulando todo lo que pasó, lo que les dije al principio. Ya viene Pedro escuchando predicaciones de Jesús, sanidades, milagros en su suegra, los demonios. Ahora ve este milagro, que ya este milagro lo hace quebrar, lo hace reconocer. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Primero, ¿qué le dijo? Maestro. Le dijo maestro. Ahora que vio este milagro, ¿qué le dice? Apártate de mí, ¿qué? Señor. Y al decir Señor, lo está reconociendo como el mismo Dios. Y hay otro acto, dice, cayó de rodillas. Y recordemos que Pedro era judío y él sabía que la adoración era solamente a Dios. Y al caer él de rodillas ante Jesús, ¿qué estaba haciendo? Estaba reconociendo que él era el Señor. Entonces vemos cómo la fe de Pedro, lo vimos la semana pasada, ¿creía o no creía? Porque él estaba creyendo en Jesús, pero por lo que estaba viendo. Ah, sanó a mi suegra, echó fuera al demonio. Pero ahora vio un milagro que lo afectaba a él directamente, porque era algo que él manejaba y que Dios se lo desarmó y le dijo, vamos ahora a pescar. Pero ¿cómo? Si eso no puede ser. Y vemos la obra, salen miles de peces, no sé si miles, pero hartos peces que la barca se está hundiendo, y esto lo hace entonces a Pedro a reconocer, ya, nada más, Él es el Señor. Dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que, perdón, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Recordemos que no iba solo Pedro en la barca. Y asimismo de Jacobo y Juan. Ahí aparecieron dos más que son conocidos, por eso están los nombres aquí. Y no sé si se recuerdan que más adelante, cuando ya están los apóstoles, el grupo cercano de Jesús, eran estos tres. Pedro, Jacobo y Juan. Y aquí están siendo llamados por el Señor. Dice, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas. Qué bonita esa frase. Está ahí, apártate de mí, Señor, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a ver varios detalles aquí. Y vamos a ir repasando. Primero él lo está reconociendo entonces como ¿qué? Como el Señor. El Señor, como Dios mismo. Ya vimos que mostró su omnisciencia, mostró su omnipotencia. Y ahora él está viendo que Jesús también es santo. ¿Por qué? Porque lo está reconociendo que él, si pudo ver dónde están los peces, si pudo hacer que esos peces llegaran a la red, que conoce las profundidades de donde él no puede ver. Entonces él dijo, si él puede ver eso, puede ver también mi interior. Por eso él dice, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Está reconociendo su falta, está reconociendo que su pecado lo aparta de Dios. Y hay temor. Y vamos a ver que en la Biblia, porque es bueno comparar varios pasajes de la Biblia para ver que todo esto es cierto. Hay varios pasajes de la Biblia que hablan algo parecido. Y vamos a hacer ejercicio de ir buscando varios pasajes en la Biblia para vamos a ir viendo semejanzas en esto que ocurrió aquí. A ver, el primero es Lucas, ahí mismo, 18, versículo 13. Vamos a leer.
Lucas 18, versículo 13. Vamos a leer, dice, estamos viendo aquí un evento donde está el publicano, el fariseo y el publicano. Dice el versículo 13, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se dan dando cuenta que es como parecido a lo que está ocurriendo con Pedro? Apártate de mí, que soy hombre pecador. El pecado hace temer a lo que es santo. Vamos a otro pasaje. Como no es solo en el Nuevo Testamento, vamos a ir a Génesis capítulo 18, haciendo ejercicio a los libros de memoria. Génesis 18. Aquí vamos a ver una historia de Abraham, pero vamos a ver la reacción que tiene Abraham. Génesis 18, versículo 27, dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Se está humillando entonces ante la grandeza del Señor. Vamos a otro libro, Job. Job, capítulo 42. Los que tienen celular la ven más rápido. Job 42. Versículos 5 y 6. Este ya la hemos oído, pero vamos a ir viendo. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasa con eso? Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Otra más, donde vemos la humillación del hombre que se reconoce pecador ante un Dios santo. Vamos a otro más. Jueces, capítulo 13. Jueces está antes de Ruth. Jueces, capítulo 13, versículos 22. Este es el papá de Sansón. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. De nuevo entonces la misma relación que Pedro, o la reacción que tuvo Pedro. Éxodo 20. Diferentes pasajes donde vamos a ver la misma reacción del hombre que reconoce su pecado delante del Señor. Éxodo 20, versículos 18 y 19. Este ya lo reconocemos. Aquí está. 20:18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos, para que no muramos. La misma reacción. Isaías, este ya lo conocemos. Isaías 6. Isaías 6. Versículo 5. Es bueno este ejercicio de buscar en la Biblia. Tan pega mi hoja. Ya.
6, versículo 5 dice, tenemos la visión de Isaías. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. La misma reacción. Y vamos a una última, para que no diga el hermano Flavio Puro que no hace buscar. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Aquí está Juan. Versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y esa también tiene harta relación con lo que pasó acá con Pedro. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? No temas, le dijo también. No temas. Y también en otro libro, en Mateo, sale una historia de la transfiguración, ¿se recuerda? ¿Quién estaba ahí? Pedro, Jacobo y Juan, estos tres que están aquí. Y ven esta transfiguración y también se llenaron de temor. Y también el Señor en esa instancia también les dice, no teman, no teman. ¿Qué estamos viendo entonces? Cómo el hombre pecador ante la santidad de Dios se ve muerto. Porque la santidad de Dios demanda santidad. Y algo que el pecador no tiene. Entonces cuando reconocemos eso, vemos que hay humillación. Vemos a Pedro humillándose, cayendo de rodillas delante del Señor. Entonces le dice, vemos la diferencia. Primero le dice maestro, como obedeciendo la orden de un líder que está ahí dándole la orden, está en su barca, recordemos que está sentado en su barca, le dice, ya vamos adentro. Pedro le hace caso como un líder. Y ahora él le dice, Señor. ¿Qué aconteció después? Luego de este reconocimiento, que Pedro hubiera dicho, o sus amigos, sus compañeros que vieron, esto es extraordinario porque tenemos aquí, ¿para cuánto? Con todos estos peces que hemos sacado, podemos hacer una fortuna, podéis dejar al Señor que haga esto más seguido. ¿Qué hizo? No le importó eso, no le importó esa pesca. La más importante de su vida, la pesca más importante de su vida, no le importó. Porque ya sabía quién estaba ahí. Ya sabía que tenía que estar del lado de él, porque él era el Señor. Y dice, dejándolo todo. Dejó todo lo que tenía. Ahí están los peces, hagan lo que quieran, yo sigo a Jesús. Porque además, Jesús ¿qué le dijo? ¿Voy a hacer qué? Ahora voy a hacer qué? Pescador de hombres. Ellos estaban acostumbrados a llevar los peces para matarlos. Ahora ¿qué iba a hacer? A llevar hombres muertos a darles vida, o a que Dios o Jesús les diera vida. Ese es el trabajo que tenían que hacer ahora. Ya pasó el tiempo. Bueno, pero vamos a dar una introducción a lo que sigue más adelante. Luego sigue la travesía de Jesús. Y vamos a ver el próximo domingo qué es lo que pasa con un hombre leproso, qué pasa con un paralítico, y vamos a ir viendo varios detalles que salen de la Escritura, que al irlo estudiando así calmadamente, vamos viendo varios detalles que saltan, palabras que a lo mejor las pasamos por alto cuando leemos muy rápido la historia, pero los vamos deteniendo para ir viendo estas palabras que marcan un detalle grande, como los vemos aquí en estas palabras que vimos. Decía maestro, decía Señor, o cuando la gente se agolpaba para oír palabra de Dios. Son pequeñas palabras que uno va al escudriñar, va a ir dándose cuenta de que Jesús se está mostrando como el Señor que es. Y así vamos a ir viendo durante todo este libro de Lucas. Bueno,
Eso vamos a ver entonces el próximo domingo. No se lo pierdan. Misma hora, mismo lugar. Aquí vamos a estar para escuchar su palabra. Así que oramos al Señor entonces para dar gracias por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Eres fiel, eres bueno, Señor. Gracias porque eres nuestro Señor y te reconocemos como tal. Ayúdanos para que siempre, siempre a diario te reconozcamos como tal y que podamos humillarnos delante de ti por quién eres tú y quiénes somos nosotros. Somos pecadores y fallamos constantemente. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida sea sometida a ti y que cada día podamos ser guiados y alimentados por ti. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.